Saludos a todos los que nos están viendo. Les doy la bienvenida al segundo video, a la siguiente clase. Hoy veremos lo que es código binario. Vamos a aprender lo básico, qué es código binario, en qué consiste, cómo se escribe, cómo se lee. Incluso van a aprender lo que significa esto en código binario, a lograr transformar sus letras, números, palabras, frases y escribirlas en código binario. Lo primero, ¿qué es código binario? Antes de saber lo que es código binario, repasemos lo que es un alfabeto. El alfabeto no es más que un código. Nuestro alfabeto, por lo menos, o por ejemplo, conocemos nuestro alfabeto A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente. ¿Cuántas letras tiene nuestro alfabeto? Nuestro alfabeto, aquí lo tenemos, incluida la ñ. Nuestro alfabeto tiene 27 letras. A, B, C, D, E, así sucesivamente. En nuestro alfabeto hay un total de 27 letras. Código binario es un alfabeto. La diferencia es que el alfabeto de código binario tiene solamente 2 letras. Por eso es binario. ¿Cuáles son esas 2 letras? Ceros y 1. Es un lenguaje donde solamente trabajamos con estas 2 letras o 2 caracteres para escribir los ceros y los 1. Deberíamos saber o tenemos que saber primero lo que es un bit. ¿Qué es un bit? Un bit no es más que la menor capacidad de información. La unidad de información más pequeña con la que se trabaja en informática es llamada bit. Un bit es una cajita muy chiquita, la menor, la más pequeña de todas, donde se guarda el dato más mínimo. Eso es un bit. Imaginémonos a un bit como un bombillo. Recuerden que yo les dije que el código binario tiene 2 letras. Bueno, un bit, le estoy diciendo que es un bombillo. Cuando el bombillo está apagado, es igual a 0. Cuando el bombillo está encendido, es igual a 1. Eso es todo. Es exactamente todo lo que hay que saber sobre código binario y la unidad básica o mínima de información que es llamada bit. Cuando está apagado es igual a 0. Cuando está encendido es igual a 1. Solamente eso. Por supuesto, para lograr escribir una letra, una palabra, los datos como imágenes o canciones, son solo combinaciones de estas 2 unidades o combinaciones de bits. Otras unidades de información más grandes que los bits. Ya les había dicho que un bit, aquí lo tenemos, es una cajita que lo relacionamos con un bombillo. Si el bombillo está encendido, esa cajita vale 1. Si el bombillo está apagado, esa cajita vale 0. Una combinación de 4 bits se le conoce como nibble. Y una combinación de 8 bits, que es un octeto, también se le conoce como byte. El término byte se agregó posteriormente, o por lo menos se determinó de un modo más actual, algo más cercano, se determinó que el byte es un octeto o la combinación de 8 bits. En las primeras computadoras el término byte no estaba determinado aún por la cantidad de bits que poseía. De hecho, había computadoras muy viejas donde un byte era la combinación de 6, 9, incluso 10 bits. Pero en la actualidad, y ya está determinado que un byte es la combinación de 8 bits, que serían 8 de estas cajitas u 8 de estos bombillos. Una forma de escribir, o cuando estamos escribiendo en código binario utilizando los bytes, existe el bit menos significativo, que es el que está hacia la derecha, y el más significativo, que es el que está hacia la izquierda. Por ejemplo, este bit es el menos significativo. El segundo, obvio, es más significativo que el anterior, y así sucesivamente. ¿Por qué quiero que sepan lo que es un byte? Porque
un carácter como un número, como una letra, como un punto, una coma, una comilla, un asterisco, es tan pesado o es tan grande que necesitamos una combinación de 8 bits para poder almacenar esa información dentro de un computador, o un byte. Una letra es tan pesada que cabe en un byte. Pasemos ahora a otra información que es importante: la tabla de caracteres del código ASCII. ¿Qué es ese código? Es otro tipo de lenguaje que maneja el computador. Todos los caracteres especiales que el computador tiene memorizados, con los cuales se comunica con el usuario. En la tabla del código ASCII se utiliza el Alt o el botón alternativo de su teclado. Busquen en el teclado, existen dos botones alternativos, el izquierdo y el derecho. Bueno, ese botón alternativo más la combinación numérica que podemos ver aquí de esta tabla, que va desde el 1 hasta el 255, son todos estos caracteres especiales que tenemos acá. Hagan la prueba en el computador. Ingresen, entren a un editor de texto y presionen Alt cualquiera de estas combinaciones. Por ejemplo, Alt 46 es un punto, Alt 44 es una coma. Hagan el intento, te los recomiendo. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque con esta tabla de caracteres de código ASCII están almacenados, por ejemplo, los números de 0 al 9. El 0 sería en Alt 48 y el 9 llegaría hasta el 57. Otro carácter importante que nosotros utilizamos mucho es el carácter arroba, que es 64 o Alt 64. También tenemos el abecedario en mayúscula. Empezaría desde el 65. Puede tomar como referencia el arroba, que es Alt 64. Justamente después del arroba empieza el alfabeto en mayúscula, desde Alt 65 hasta Alt 90, que sería Z. También se encuentra el alfabeto en minúscula. Ojo, esto es importante que lo sepan. En la tabla de caracteres de código ASCII, primero, todavía se está actualizando. Segundo, esa se iba actualizando conforme al tiempo. Por ejemplo, la letra ñ, si se fijan, tanto en mayúscula como en minúscula, la ñ no se encuentra. En las mayúsculas, por ejemplo, M, N, O, aquí no está la ñ. Y en el alfabeto en minúscula, M, N, O, tampoco se encuentra la ñ entre la N y la O, porque la ñ fue agregada luego. De hecho, la ñ, tanto en minúscula como en mayúscula, se encuentra en la posición 164 y 165 de la tabla de caracteres de código ASCII. Antes de que pasemos a lo que es la conversión, necesito que sepan esto, que esto lo vamos a utilizar para poder convertir y escribir en código binario, independientemente de que los bits estén encendidos o apagados, o que cada una de estas cajitas, que es llamada bit, valga 1 o 0, independientemente de eso, del valor que almacenemos ahí. Cada uno de estos bits tiene un valor numérico por su posición, o en su posición dentro de un disco duro o de una tarjeta de memoria. Por ejemplo, les había comentado que el del lado derecho es el bit menos significativo. Bueno, el bit menos significativo vale 2 a la 0. Todos los bits son de base 2. Lo único que cambia es el exponente. El menos significativo equivale a 2 a la 0. Y todos lo sabemos por matemáticas, que todo número elevado a la 0 equivale a 1. Por lo tanto, el bit, ojo, estoy hablando del valor por su posición. No estoy hablando del valor que tiene almacenado, si es 1 o 0, si está encendido o apagado el bombillo, como dijimos. La primera casilla o el primer bit por su posición equivale a 1. La siguiente casilla equivale a 2 a la 1, que en matemáticas todo número a la 1 es igual a él mismo. 2 a la 1 es igual a 2. La siguiente casilla, el siguiente bit, equivale a 2 según su posición. Luego,
La siguiente o la tercera, ¿vale? 2 a la 2, que si sacamos la cuenta o comprobamos es 4. La siguiente 2 a la 3, que es 8. Luego 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, hasta conformar el bit o el octeto, el byte o el octeto, perdón. En posición sería la primera vale 1, luego el doble que es 2, luego el doble que es 4, luego 8 que es el doble del anterior, luego 16 que es el doble del anterior, luego 32 que es el doble del anterior, 64 que es el doble del anterior, 128 que es el doble del anterior. Por eso todas las posiciones son en base 2, porque es el doble de la casilla anterior. Si hubiera aquí, o si trabajáramos con una siguiente casilla, con un bit, el noveno bit de la lista, sería el doble de el octavo, que sería 256 o 256. El siguiente sería 512, luego 1024 y así sucesivamente. Esto es importante que lo sepan porque esto nos va a servir, esta información que les acabo de dar, nos va a servir para comenzar a escribir en código binario, a transformar nuestro vocabulario normal, llevarlo a código binario y el lenguaje en código binario, llevarlo a nuestro vocabulario normal. Muchas gracias.